Si tu bebé tiene ojos hundidos, váyase para urgencias. No tanto la boca seca la puede tener en una deshidratación leve también, ¿cierto? Simplemente aumentar un poquito los líquidos y ya, pero lo que es ojos hundidos y el pliegue que aumenta, que el pliegue del, digamos acá de la parte del tórax, si usted le coja la piel al bebé y que se demore en volver, usted llega y la coge así y se demora en volver a su estado natural, eso indica que hay falta de turgencia de la piel, o sea que hay falta de hidratación. Que la terapia respiratoria no solamente es sacar mocos, que es lo que normalmente las personas consideran y piensan. O sea, la terapia respiratoria va desde la educación, desde la promoción, desde la prevención de todo el cuidado respiratorio y enseñar a los padres a hacer lavados nasales, que es el principal pilar para poder prevenir esas infecciones respiratorias de vías aéreas inferiores, ¿cierto? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Creciendo Juntas. Hoy les prometo que en este capítulo vamos a aprender muchísimo. Vamos a estar hablando acerca de gripa o alarma y vamos a aprender a identificar problemas respiratorios en nuestros chiquitos. Y para eso, como siempre, estoy rodeada de dos profesionales expertos en el tema. Estoy con el pediatra y neonatólogo Carlos Martínez. Doctor, bienvenido a Creciendo Juntas. Muchas gracias por este espacio. En realidad lo que queremos es resolver las principales dudas de las mamás acerca de los problemas respiratorios de los chiquis. Gracias, Doc. Y con Daniela Vázquez, terapeuta respiratoria. Dani, bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Espero dar todas las herramientas y los tips básicos para el cuidado respiratorio desde casa. Bueno, qué rico tenerlos en nuestro set y en nuestro programa. Seguramente va a ser de mucho aprendizaje para todos, no solamente para las mamás, sino que todos estos síntomas respiratorios, pues obviamente hoy nos vamos a enfocar en nuestros chiquitos, pero pues todos tenemos problemas respiratorios y a veces no sabemos cómo resolverlos, desde chiquitos hasta adultos. Sin embargo, antes de que empecemos a entrar de lleno en el tema, a mí me gustaría mucho preguntarles que nos cuenten un poquito, conocerlos un poquito más. Por ejemplo, doctor Carlos, me gustaría mucho que nos cuente cómo llegaste a volverte pediatra, neonatólogo y por qué esta profesión se convierte en el propósito de tu vida. Bueno, pues en realidad yo creo que la vida misma me lo mostró. Ajá. Me lo mostró desde un comienzo. Yo soy médico general, fui médico general de la Universidad de Antioquia y luego fui pediatra de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde que era interno, o sea, desde antes de graduarme como médico general, siempre todo me llevaba hacia el mundo de los niños, porque me parece un mundo completamente completo en cuanto a todos los conocimientos de medicina. Y el hecho de yo poder como brindarle esa ayuda a un bebé o a un niño que ni siquiera puede expresarse, me parecía un desafío grandísimo. Entonces, la vida primero me llevó a eso, luego me llevó a la unidad neonatal. Yo trabajo en la unidad neonatal de la Clínica del Rosario y ahí precisamente es mucho más complejo, digamos, entender, porque ahí sí que no hablan, no hablan ni dicen nada. Aceptaste el desafío. Acepté el desafío, exactamente. Entonces, eso hizo que después me inclinara más que todo por la neonatología, el traer esos seres a la vida y el lograr como ese acompañamiento posterior con las mamás. Nos ayudó bastante. Doc, súper. Y Dani, ¿cómo llegó a convertirse en terapeuta respiratoria? ¿Qué te motivó a hacerlo? Mi caso es un poquito particular. Realmente yo quise estudiar terapia respiratoria buscando ayudar a una familiar. Una tía que ya falleció, ella principalmente toda su vida fue fumadora, tenía una calidad de vida muy reducida y todo el tiempo tenía oxígeno. Entonces busqué la manera de poder ayudarla porque me sentía impotente, no poder hacer nada al respecto. Entonces me fui encaminando por este camino. Y en la actualidad, pues no solamente me dedico al cuidado del adulto, sino también al cuidado de los niños, en compañía del doctor Carlos. Somos un gran equipo, nos complementamos súper bien y realmente el amor por la pediatría ha ido fluyendo poco a poco, porque al principio yo me negaba un poco pues como al todo el tema de los niños, porque la pediatría es de mucha paciencia, de mucho cuidado y de mucha comprensión con las familias. Entonces me fui enamorando de este lado y bueno, acá estoy súper feliz de acompañarlos en este cuidado respiratorio. Y cuando hablamos de terapia respiratoria pareciera muy obvio,
pero uno, pues a mí me empiezan a generar muchísimas dudas que enseguida las voy a poner sobre la mesa porque para que las vayamos desarrollando. Antes de eso, quiero invitarlos a que saquemos una carta del oráculo de 50 cartas para mamás. Pues ustedes trabajan con niños, sabrán lo importante es uno sentirse acompañado, muchas veces incluso desde la palabra. Entonces, uno de los dos que me haga el honor, saque la carta, que la intencione para que el mensaje que de aquí salga sea en esas palabras que esa persona que está allá atrás de la pantalla necesite escuchar. Entonces, Vale. aquí adelante, Vamos así. ayúdanos a leerla. Listo. Papá, junto al amor ha llegado el miedo. Temes no poder producir los recursos para apoyar a tu hijo, no ser un buen guía, no tener tiempo para estar a su lado, incluso temes morir. Sin embargo, no está mal sentir miedo. Él te lleva a cuidar la vida, te impulsa a generar recursos y oportunidades y a elegir con sabiduría los momentos fundamentales para acompañar a tu hijo. Aprende a usar tus miedos para cuidar del amor. Muchas gracias. Me parece muy lindo que salga esta carta porque estamos celebrando el mes de los papás, entonces súper lindo, ¿no? Sí, Entonces, claro, total. Pues ya pasó el mes de las madres y es como que a los papás cuando nace un bebé también los atraviesan muchas emociones. No, son momentos emocionantes, o sea, todos los días a mí me toca ver las emociones de los papás al traer un ser a este mundo. Es impresionante, en realidad es para mí un honor cada que nace un bebé poder compartir ese momento con los papás. No, es que es maravilloso todo lo que pasa alrededor. Y después vienen algunas cosas que nos llenan de miedo, no solamente todo esto que nos invita hoy la carta, sino esos episodios de respiración que tienen que ver con la respiración, con el fluir de la vida. Y es cuando nuestros hijos nos los llevamos, como el doc dice, a casa, nacen, nos los llevamos a casa. Y empezó la primera gripa. Y empezó la primera fiebre. Y empieza uno como, Dios mío, y a mí, ¿por qué esto no me lo dijeron? Ahí sí es como la película, no se aceptan devoluciones. No. Entonces, para eso estamos hoy, para ver cuándo es parte del proceso de que nuestros niños están creciendo y están madurando sus pulmones y estamos como transformando esa personita cada vez más y su cuerpo, y cuando sí definitivamente, como nos decías ahorita Dani, salir corriendo para urgencias. Entonces yo quisiera empezar, para tocar el tema ya de lleno, empezarles a preguntar ¿por qué y en qué consiste una terapia respiratoria? Bueno, básicamente una terapia respiratoria consiste en realizar técnicas que permitan de cierta manera higienizar, limpiar los pulmones y despejar las vías respiratorias. Acá es muy importante tener en cuenta que la terapia respiratoria no solamente es sacar mocos, que es lo que normalmente las personas consideran y piensan. O sea, la terapia respiratoria va desde la educación, desde la promoción, desde la prevención de todo el cuidado respiratorio y enseñar a los padres a hacer lavados nasales, que es el principal pilar para poder prevenir esas infecciones respiratorias de vías aéreas inferiores, ¿cierto? Entonces, en la terapia básicamente hacemos un conjunto de técnicas que permiten drenar y sacar las secreciones de los pulmoncitos para que nuestros chiquis no tengan complicaciones respiratorias y pues puedan presentar hospitalizaciones. Doc, y aquí una pregunta, ¿es habitual, o sea, nos vamos con nuestros niños a casa, sí o sí va a tener problemas respiratorios o hay una condición médica y clínica que determina esa situación? Sí, en realidad hay unos signos de alarma que debe tener en cuenta pues los papás para eso, y de hecho pues nosotros digamos antes de que salgan para la casa, en la parte de la alta temprana del neonato o ya el bebé común y corriente ya empezando el periodo de lactancia, tiene ciertos signos de alarma. El aleteo nasal, las retracciones, entonces hay parte de retracciones, el aumento de la frecuencia respiratoria. Son signos de alarma claros, sobre todo el aleteo nasal. Yo a todos mis pacientes les digo, ustedes en la casa pueden ver a su bebé y ustedes lo conocen todo el tiempo cómo es el bebé y cómo él se comporta, pero esos signos de alarma, la frecuencia respiratoria aumentada, el aleteo nasal, que la boquita se le ponga morada o que tengan fiebre asociada de acuerdo a la edad, son factores determinantes para eso. Que ahí yo te quería preguntar precisamente eso, ¿cómo diferenciar una gripa común o un resfriado común de un resfriado que definitivamente sí necesita una terapia respiratoria? ¿O todos los resfriados sería bueno utilizar terapia respiratoria?
Bueno, en esos casos, digamos que a veces los pacientes simplemente consultan a una sesión de terapia respiratoria porque desde que están pequeñitos no saben cómo hacer un lavado nasal. Entonces es educar al paciente a la familia desde el principio de cómo realizarlo, ¿cierto? Pero antes de que sigas, te interrumpo un momento como para explicarme un poquito la duda que tenía, y es, si yo no estoy enferma, o sea, el bebé salió y no está enfermo, no está gravemente enfermo, ¿tengo que hacer los lavados nasales o eso es opcional? Si tienen una congestión nasal que está leve o que estamos viendo que dificulta el dormir o el alimentarse, hay que hacer el lavado nasal. Ok. O sea, hay incluso personas que lo incorporan dentro de su rutina, sea porque tienen antecedentes alérgicos, antecedentes de asma. Entonces, hay personas que lo incorporan sí o sí dentro de su rutina. Exactamente, es que lo quería entender porque, digamos, si se tiene que hacer frecuentemente en una persona o en un niño que esté sano, como por lo que tú mencionabas al inicio, que era la palabra precaución. Yo quería agregar una cosa ahí, lo que estaba diciendo Daniela, y es que los niños cuando están en su cuadro pues de dificultad respiratoria, ellos al hacer todo el aleteo nasal y toda la parte de las retracciones, es fundamental porque ellos tienen una respiración nasal. Entonces, al tener respiración nasal, no es como nosotros, que nosotros abrimos la boca y respiramos. Ellos no. Ellos nacen y son respiradores nasales, por eso los bebés se congestionan demasiado y es de pronto para los papás un poco de alarma o de ansiedad al ver que ellos están congestidos y dicen, inclusive las expresiones son, doctor, es que parece un marranito. Sí. Es que se me está ahogando, es que hablamos sí, se me está ahogando, es que no, pero es en realidad, el motivo es ese, el motivo, y yo les explico, y yo, papá, vea, los niños son respiradores nasales, como son respiradores nasales, entonces obviamente la congestión va a ser mayúscula, ¿cierto? Entonces lo que se trata es simplemente lavados nasales y signos de alarma claros. Ustedes en la casa lo pueden hacer, tenemos terapia respiratoria para que lo hagamos, educación, me parece que la educación es fundamental para eso. Perfecto, todas las terapias respiratorias son aptas para todas las edades. Sí. Y totalmente. Depende de qué se hace, o sea, digamos que en qué consisten, entonces lavados nasales, ¿qué más se hacen las terapias? Bueno, digamos que un paso a paso puede ser, si el paciente requiere, se hace la evaluación, si requiere nebulización, hacemos nebulización, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, se utilizan, digamos que medicamentos que sean propicios para esa condición, ¿cierto? Hacemos técnicas que permitan, digamos que desprender la mucosidad y hacemos todo el tema de educación de lavado nasales, aspiración de secreciones y estímulo de tos. Que acá es muy importante aclarar que nuestros niños no tienen la capacidad para tener una tos completamente efectiva. Ellos no son capaces como nosotros de desgarrar las secreciones. Ellos nunca te las van a entregar, o sea, a no ser de que ya estén muy grandecitos, que desarrollen esta capacidad, pero normalmente cuando están chiquititos todo el moquito se les va a quedar represado en el pechito y es por eso que entramos nosotros como terapeutas respiratorios a drenar esas secreciones, a sacarlas y evitar que hayan complicaciones. Perfecto, y no podemos hablar de gripas y de resfriados y de terapias respiratorias sin hablar de los famosos virus, porque nuestros niños se ven muy enfrentados a ellos, pero les propongo algo. Vamos a ver primero nuestro Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que ustedes van a amar porque aquí todo el mundo la amó, todo el mundo se empezó a antojar, ¿cierto, Gloria? Sí. Bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por traernos a Emprende con Creciendo Juntas. Cuéntanos de qué se trata tu marca mientras yo voy mostrando esta preciosidad. Bueno, la marca nace hace 17 años porque decidí quedarme en casa para poder estar con mi hijo y pues ahí inició todo este sueño que gracias a Dios ha podido seguir. Trabajo con Madres Cabeza de Familia y también con una fundación indígena que es la que hace todo este tema de tejidos y es algo que me parece súper chévere porque estamos apoyando pues como a personas que les ha tocado muy difícil. Hago todos los diseños, también pues fabrico muchos de los productos que manejo y bueno, no, espero que les gusten mucho, que se antojen bastante, porque hay cosas muy, muy bonitas. Cada uno de los que he mostrado, pues acá empecé mostrando una ovejita, después un tucán, después este tigre.
todo esto es hecho a mano. Sí, todo eso es elaborado y tejido a mano. Puede tener más o menos de duración entre 4 y 6 horas cada collarcito para fabricar. Para fabricar. Y obviamente también veo otro tipo de productos que son estos collares y por aquí veo otros. O sea que podemos encontrar en Amén otro tipo de accesorios. Hay muchísima variedad. Pues no solamente collares, también fabrico pulseras, aretes, por ejemplo, todos estos anillitos. Trabajo con baño de oro, baño de plata. Todos estos son en piedras naturales y se pueden usar pues independientes o varios juntos, que ahorita está pues como muy en tendencia todos estos maxi Eso te iba a decir, collares. están súper de moda como así los maxi collares y bastantes. Sí. Glory, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, yo estoy ubicada en Medellín, no tengo un punto de venta fijo, por redes sociales pues me pueden seguir, me imagino que acá dejamos el @ y vendo en El Retiro y en La Ceja tengo unos puntos de venta en unas tiendas. Glory, gracias por traer tu emprendimiento a Emprende con Creciendo Juntas. Y a ustedes muchas gracias por siempre estar con nosotros. Recuerden que si quieren que su emprendimiento esté de este lado, son los que nos envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y regresamos con más de Creciendo Juntas y antes de ir a Emprende, nos quedamos aquí con los virus en el tintero. Y no solamente están en el tintero de Creciendo Juntas, están en todas partes. ¡Qué barbaridad! Detrás de cámaras hablábamos de que nuestros niños no salen de uno para el otro y de uno para el otro. Sin embargo, me gustaría mucho que le diéramos a los papás como herramientas para manejar los virus, cuándo de verdad es alarma, cuándo lo podemos manejar en casa, cuándo dejar de mandarlos al colegio y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos como papás y cuidadores al momento de hacernos cargo de un virus en nuestros chiquitos y en nosotros mismos. Bueno, fundamentalmente los papás deben como establecer una serie como de recomendaciones hacia los integrantes de su familia, sobre todo los más cercanos. ¿A qué me refiero? Sobre todo voy a hablar del menor de 6 meses. El menor de 6 meses es una persona, es un bebecito muy propenso a infecciones virales. Entonces, antes de que el bebé reciba la primera vacunación, es fundamental que lo tengamos como en una porcelanita. Me refiero a que es un bebé que puede ser muy propenso a esos virus que los tíos o los abuelos o las personas muy cercanas traen de la calle hacia la casa, ¿cierto? Entonces, las medidas de protección son fundamentales antes de la primera vacunación. Segundo, en la casa no se deben quedar ellos si el bebé tiene de pronto síntomas respiratorios y le están aumentando, ¿cierto? Entonces piensan que de pronto en la casa se puede manejar absolutamente todo porque son virus normales. Hay virus de virus, hay un virus grande que es el virus sincitial respiratorio, que hoy en día es el principal virus que produce la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad respiratoria de los menores de 2 años que es fundamental y que lleva muchas hospitalizaciones, inclusive en cuidados intensivos. Entonces, para nosotros como profesionales de la salud, siempre va a ser un paradigma que ellos estén muy ubicados en cuanto a los síntomas que producen este tipo de virus. Ok, Doc, y con respecto al cuidado, siempre que nuestros hijos presenten una gripa o síntomas gripales o síntomas de todo lo que llamamos virus, es mejor de inmediato hacer un cuidado desde casa y dejar de mandarlos a sus clases de colegio, extracurriculares y demás, ¿o hay casos de casos? No, siempre es dejarlos pues pienso que se debe aislar el niño mientras tenga los síntomas virales. Digamos, lo esencial en la casa que deben hacer ellos es la hidratación, lavados nasales, de pronto si hay fiebre o febrículas, de pronto acetaminofén, pues que sería lo esencial, pero esencialmente no llevarlos como a la convivencia con otros niños que puedan tener también pues que les pegue el virus, entre comillas, pues hablando, ¿cierto? Dani, cuéntanos un poquito de cómo se manejan los virus, cómo se transmiten, que tú lo explicas muy chévere y qué rico escucharte para que todos aprendamos y lo tengamos muy presente. Listo, los virus digamos que tienen unas formas básicas de transmitirse. Puede ser o porque un paciente infectado tose, habla o estornuda y las gotitas respiratorias quedan suspendidas en el aire y luego otra persona las inhala, ¿cierto? También puede ser por contacto directo, es decir, yo enferma
toso, hablo o estornudo, llego y toco una taza, luego esa otra persona toca la taza, inmediatamente también puede ser una forma de contagio. Acá es muy importante tener en cuenta que nuestros niños, para complementar lo que decía también el doc, los niños pueden llegar a presentar en una etapa escolar de 6 hasta 10 infecciones respiratorias en un año. O sea, estamos hablando de que prácticamente está todo el año enfermo. Eso te iba a decir, de 12 meses, 10. Sí, o sea, son todo el año literalmente enfermos. Y de las medidas que también se pueden tener como preventivas en casa, aparte de las que menciona el doc, que son muy básicas, son tips, como por ejemplo, para evitar que entre toda la familia nos contagiemos, tener una buena ventilación en el hogar. Si hay una tos nocturna, entonces podemos utilizar herramientas como por ejemplo la miel, que la miel es una herramienta muy, muy buena como efecto antiinflamatorio, pero especialmente en los mayores de 1 año. En los menores de 1 año no se aconseja. Esta miel nos ayuda mucho, principalmente a reducir la frecuencia y la intensidad de la tos a nivel pues como en las noches. Y también podemos utilizar las medidas como los lavaditos, que ese sí es súper básico, y la buena hidratación. Que nos tienes que enseñar a hacer los lavados nasales. Sí. Pero necesitaríamos aquí el kit para poder mostrar cómo se hace, ¿no? Tú nos puedes guiar cómo se hace. Yo los puedo guiar. Sí. Básicamente hay que tener en cuenta 2 cosas. Hay diferentes equipos para hacer un lavado nasal, ¿cierto? Vamos desde los spray nasales, que se utilizan principalmente cuando la congestión es leve, y en los más pequeñitos, ¿cierto? Y cuando ya tenemos una congestión nasal que es moderada, severa, lo ideal es ir escalonando, ¿cierto? Ya pasamos a sistemas como una jeringa o sistemas que son de baja presión pero de alto volumen, porque tienen un nivel de arrastre mucho mayor. Como tip básico, la posición adecuada para hacer un correcto lavado nasal es que el paciente se encuentre sentado, ligeramente inclinado hacia adelante, y siempre procurar tener la boca abierta de tal manera que no haya un aumento de la presión a nivel del oído. Okay. Entonces uno abre la boca haciendo A y hace la irrigación. En el caso de los chiquitos, entonces como ellos no van a abrir la boquita, es tratar de hacer este movimiento para que pueda abrirse pues la boquita del paciente y que sea más fácil, y de esta manera protegemos los oídos. Y yo vuelvo con mi pregunta, es que no me ha quedado súper claro. Es decir, yo no estoy enferma hoy, no tengo gripa, pero me quiero hacer un lavado nasal. ¿Lo puedo hacer? ¿Funciona? Sí, perfectamente lo puedes hacer, pero si tú no tienes, por ejemplo, congestión nasal, no vas a notar ¿Para qué obviamente el cambio, ¿cierto? Entonces, normalmente, si tienes o un proceso alérgico o apenas estás empezando un cuadro respiratorio, te puedes apoyar para evitar que esas secreciones que están acumuladas a nivel de la nariz nos caigan, que es lo que se conoce como el goteo postnasal, van cayendo a garganta y van bajando y ocasionan la tos. Entonces se puede prevenir de esa manera. Ok, ya, ahora sí me quedó súper claro. Bueno, y no podemos hablar de virus y todo esto que estamos tratando hoy en Creciendo Juntas sin tocar un poquito el tema de las vacunas. Nos las recomiendan desde que nace el bebé, pero yo quiero aprovechar que te tenemos hoy aquí para reforzar este tema. ¿Qué tantos pros y contras tienen las vacunas en nuestros chiquitos? Bueno, las vacunas son esenciales, desde el nacimiento hasta, pues, digamos, la vida adulta. El menor de 1 año es un ser que puede tener, pues, básicamente muchas probabilidades de infecciones si está descubierto. Las vacunas son esos, digamos, esos refuerzos a nivel inmunológico que nos van a ayudar a que el bebé no se infecte con todos los virus y las bacterias que hay. Al mes y medio, inclusive ahora con la epidemia de tosferina que hay ahora en el país y en el mundo también, las vacunas, ya las primeras de recién nacido y las segundas, que eran a los 2 meses, se anticiparon al mes y medio. Al anticiparse al mes y medio, lo que se busca es tener menos tiempo en que el neonato y en que el lactante esté descubierto para poder que tengamos ese cubrimiento posterior. Entonces, pro vacunas completamente. No es cierto que las vacunas causen autismo, no es cierto que las vacunas causen retrasos neurológicos, no es cierto que le quiten antes la inmunidad al bebé. Antes, por el contrario, ayudan a que él se forme inmunológicamente mejor y que tenga menos probabilidades de ser infectado después. Perfecto, gracias. Ahora bien, con este tema del manejo de la gripa y estas afecciones respiratorias, como lo hablábamos desde el inicio, a veces no sabemos cómo manejarlo en casa. ¿Cuál es ese error más común que cometemos los padres y quienes acompañamos la crianza y que debemos dejar de hacer? Bueno, yo creo que uno de los principales, y yo creo que el doc me va a apoyar en esto,
que creen que un virus es igual a que el paciente si tiene moco verde tiene que tomar antibióticos. Eso se ve demasiado. Ese es el Eso es fundamental. mito. Sí, moco verde ya hay infección. Ajá. Ok. Bueno, el moco tiene un proceso, ¿cierto? Inicialmente puede ser totalmente transparente, luego pasa a ser blanco, espeso, luego amarillo y finalmente va a ser verde, ¿cierto? Cuando es verde no quiere decir que hay una infección, simplemente que el cuerpo está combatiendo y está llevando todas sus células defensas a la batalla. Pero sabes que, Dani, yo voy a poner un ejemplo mío. Y pues a mí me pasa. Yo siento que cuando ya hay un moco verde, y yo siempre digo en mi casa, ya me enfermé. O sea, me voy a enfermar y me va a dar duro. Y casi siempre pasa. ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que el moco verde debe alarmarnos cuando viene acompañado con fiebre, que no está controlable, que de pronto tenga mal olor, que el niño esté inapetente, o sea, ya que tenga dolor en la zona del rostro, cuando hay sinusitis, por ejemplo, nos duelen los senos paranasales, esta zona suele estar muy sensible, entonces ahí sí nos debemos O sea, alarmar. cuando está acompañado el moco verde de otro síntoma. Exacto. Ok, ya. Pero de por sí solito no nos va a decir como hay infección. Ok, entonces los errores más frecuentes son esos. Doc, adelante. No, quisiera agregar algo ahí antes de que se me vaya la paloma. No, atrapémosla. Sí, no, sino que es verdad la parte de la gripa, pero es fundamental saber que toda la vía respiratoria de nosotros está comunicada. Entonces, de tener una simple gripa, nos puede pasar a una otitis, y una otitis que es la inflamación del oído, y la inflamación del oído sí se maneja con antibiótico. Okay. Entonces, la recomendación fundamental es no toda gripa, pues mejor dicho, las gripas no se manejan con antibióticos, pero no toda gripa se queda en una gripa, ¿cierto? Okay. Entonces, una gripa con una fiebre que dura más de 3 días, ahí sí hay un signo de alarma. Generalmente un virus no produce una fiebre de más de 3 días, generalmente produce una fiebre de 48 horas, en el que la hidratación, el manejo de las secreciones y todo va a ser fundamental, pero ya cuando es más de 3 días, ese es un signo de alarma para ir donde el pediatra. Y que ahora que estamos hablando de los signos de alarma y tocaste el tema de la hidratación, me parece súper interesante que a todos los que nos están viendo les quede muy claro cuáles son esos signos de deshidratación en nuestros hijos, y se los pongo porque una vez yo salí para urgencias con mi chiquita y yo no sabía que estaba deshidratada. O sea, yo le dije, Abby, te monto al carro y nos vamos, pero porque yo veía a Abby como desgonzada, lo que llamamos como sin aliento. Y yo decía, algo está pasando, no entiendo qué, pero Abigail me recibía suero, me recibía agua. Pero llegamos a urgencias y estaba deshidratada. Entonces me parece algo súper importante porque es que realmente está en juego la vida de nuestros hijos. Sí, total. Generalmente los principales y más graves signos de alarma son ojos hundidos. Ojos hundidos. Si tu bebé tiene ojos hundidos, váyase para urgencias. No tanto la boca seca la puede tener en una deshidratación leve también, ¿cierto? Simplemente aumentar un poquito los líquidos y ya. Pero lo que es ojos hundidos y el pliegue que aumenta, que el pliegue del, digamos acá de la parte del tórax, si usted le coja la piel al bebé y que se demore en volver, usted llega y la coge así y se demora en volver a su estado natural, eso indica que hay falta de turgencia de la piel, o sea que hay falta de hidratación. Los líquidos perfectamente hacen que la piel se reseque y al resecarse queda como si fuera acartonada. Pero ya hay un momento en que ya no se puede manejar en casa, ya por Sí, más suero que le demos, por más suero, agua. los ojos hundidos. Entonces, por eso, si tiene una deshidratación, y esa deshidratación está haciendo que él aumente los líquidos en la casa, pero continúa con ojos hundidos y continúa con esa avidez completa, o ya el caso tuyo que acabaste de mencionar, Sí. que es la somnolencia del bebé, pues del niño. Si hay somnolencia, es ya un estado en el que, a pesar de que le aumenten los líquidos en la casa, no vas a lograr hidratarlo y necesitas ir a urgencias a que te pongan líquidos y a que en realidad vean cómo está todo tu estado hemodinámico para lograr posteriormente pues la mejoría. Claro, es bien importante porque digamos que los papás, las mamás tratamos de hacer lo mejor que podemos en casa y la idea es esa, o sea, hacer lo mejor que podamos en casa y con todos los recursos que tengamos. Ahora bien, quiero preguntarles algo, ¿qué tanto siguen influyendo, qué tan útiles siguen siendo los remedios caseros, los remedios de la abuela para tratar gripas, resfriados y todos estos síntomas respiratorios? Pues aquí Daniela me ayuda también un poquito. En realidad, ahorita que estabas mencionando lo de la miel, ¿cierto? Lo de la miel. Exacto. No está mal. De hecho, unos de los jarabes naturales para el manejo de la tos
en el bebé menor de 2 años están a base de miel y a base de propóleo y lo natural es bueno también en ciertas circunstancias. Es saber cómo llevar y compaginar todo este tipo de cosas para que la tos en el bebé disminuya. En la casa, obviamente, medidas caseras es no dar, lo primero es no dar líquidos fríos. La tos como tal, la vía respiratoria del bebé lo que está haciendo es que ante estímulos fríos se contrae más y se inflama más, y eso hace que la tos aumente y que aumente la dificultad respiratoria. Y ya Daniela nos ilustra más. Bueno, acá también una de las cosas que dicen mucho las abuelas es todo el tema del Big Vaporú. Pues sí, porque consideran que es como la bendición para todo, lo que resuelve todos los problemas. Realmente en pediatría no está indicado el Big Vaporú porque se considera que es un producto que puede contener sustancias como el alcanfor, el mentol y el eucalipto, y que a la larga digamos que sí puede dar una sensación de frescura, de que está ingresando más el aire, pero finalmente puede estar enmascarando un broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Que las vías respiratorias, al exponerse a ese agente, se pueden cerrar, se pueden inflamar y pueden aumentar, digamos que la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces ese es como uno de los productos que más pueden utilizar en los hogares y que no es tan recomendado. ¿Pasa lo mismo quizá con aceites esenciales o depende? Sí pasa realmente. No somos muy amigos ambos de estos productos por lo mismo. O sea, como para acompañar, pero o definitivamente no. No, porque por ejemplo el humidificador es una buena alternativa. Okay. Si tú lo usas por ejemplo con agua y está bien limpio los filtros, es excelente, por ejemplo para una tos seca, una tos irritativa. Pero digamos que los aceites esenciales en particular no los utilizo mucho o no los recomiendo mucho para mis pacientes, por lo que te digo, o sea, porque puede ser más el efecto malo que antagónico. bueno. Ok, perfecto. Que produzca más broncoespasmo. Tanto como decía ella, el Big Vaporub como los aceites esenciales, ese químico, ese producto lo que hace es irritar un poco más la vía respiratoria y que de pronto se nos cierre la vía respiratoria. Y al cerrarse la vía respiratoria, en vez de hacer bonito, hicimos feo. Ahí sí, como dicen las abuelas, en vez de hacer bonito, hacemos feo. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta porque yo creo que pues me atrevería a decir, sin datos, ¿no? Esto lo estoy diciendo yo aquí sin tener la total certeza, y es que la mayoría de la población tenemos alergias, rinitis, sinusitis, bueno, todas esas itis que son alergias. Yo, por ejemplo, sufro de rinitis. ¿Pueden las alergias confundirse con algún tipo de infección o afección respiratoria? Todos los días. todos los días, y es fundamental que la persona, pues los papás en este caso, ya que estamos hablando pues como de toda la parte de los niños, identifiquen eso en su bebé. A veces los papás tienen antecedentes de rinitis y son papás que han sufrido de asma, entonces obviamente tienen un bagaje mucho más grande en cuanto al manejo de los cuadros respiratorios de los bebés. Sin embargo, la sintomatología inicial puede ser la misma. Lo que pasa es que hay algo adicional que podemos ver en cuanto a estos pacientes riníticos, y es los estornudos frecuentes, a veces sin verse afectado como con un virus. O sea, es decir, si yo tengo una gripa, entonces tengo inyección conjuntival, o sea, los ojitos rojos, la cara congestiva, estoy un poco, digamos, el moco que movilizo es diferente. Si es un paciente rinítico, probablemente es el estornudo y los ojos llorosos, y la parte de los mocos es algo hialino, es algo transparente, no verde, ni, como decía ahorita Daniela, ni amarillo, que ya sería el foco más grande de infección. Entonces, es fundamental de los papás y obviamente pues del entorno familiar que conocen personas alérgicas, saber identificar cuando su bebé tiene algo alérgico o cuando tiene algo infeccioso. ¿Sí? Y siempre es hereditario, es decir, probablemente mi hija desarrolle alergia a la rinitis, o no, alergia a la rinitis no está bien dicho, o sea, la alergia
rinitis, que se llama así. Sí, que sea hereditario, eso, hay un componente hereditario. Hay un componente hereditario, sobre todo en la rinitis alérgica y en el asma. Hay un índice predictor de asma que uno utiliza en los más chiquis, que se llama el IPA, que es pues ya en la parte pues ya un poquito de nosotros más, cuando nosotros evaluamos si los papás tienen, si el papá tiene rinitis, si la mamá tiene rinitis o si el papá es asmático. Y eso nos da un puntaje y eso lo utilizamos nosotros en el manejo del bebé en urgencias para saber si él tiene esa probabilidad de ser alérgico también. Entonces es una escala que nosotros utilizamos para eso. Y en las alergias podemos ayudarnos un poco con terapias respiratorias. Bueno, en este caso es particular ver motivos de consulta donde dicen es que lleva 2 días de congestión. Entonces tú empiezas como a indagar y resulta que es que el niño, estábamos acá en Medellín, acá estaba lloviendo mucho, se lo llevaron para Santa Fe de Antioquia donde hay calor y regresaron. Cuando uno empieza a indagar ese tipo de aspectos, uno se da cuenta que realmente puede ser un tema de alergia, pues por cambios climáticos y demás. Y en este caso, digamos que los papás ya tienen como clave que esto se maneja con lavado nasal. O sea, esa es la herramienta básica y yo creo que todo este tiempo lo vamos a mencionar. Okay. Porque es lo que nos evita y lo que nos ayuda a todo el tema del manejo de secreciones hialinas, que es lo que más se ve. O sea, el moquito es completamente transparente, puede aparecer, digamos, de manera continua o a veces aparece principalmente en la mañana o a veces en la noche. Eso también puede ser muy indicativo de que hay un tema alérgico. Dani, y acabaste de tocar un tema bien importante que tiene que ver con el clima, porque muchas de las gripas nosotros hemos crecido escuchando, no lo saque que se serena y le da bronquitis, ¿cierto? Es como una cadena. Si usted lo saca, se serena, le da gripa y entonces como le da gripa, le da bronquitis. ¿Qué papel juega el clima realmente, Doc, cuando hay síntomas y cuando no los hay? ¿Puede realmente el clima agravar un síntoma? Sí, claro, lo puede agravar. Es más, el manejo del ambiente debe ir desde el manejo de la casa, como de toda, o sea, la temperatura de toda del la hogar temperatura, es importante. demasiado importante. Okay. O sea, tener un bebé en un espacio con buen, pues calientico, que no esté como expuesto a corrientes de aire en todo el tiempo es fundamental. Aire acondicionado es otra de las cosas que me preguntan todos mis pacientes. Doctor, ¿pero puedo tener aire acondicionado en la casa y todo? ¿Puedo tener un ventilador al lado? ¿Lo puedo poner? ¿Lo pongo directo? ¿No lo pongo directo? Entonces yo a todos les digo, sí lo puedo, pues porque obvio que también les va a dar calor, ¿cierto? Y se trata, pues el bebé está enfermo, pero puede que sea el ambiente también muy caliente. Entonces lo que se trata es que ellos tengan, pues obviamente la corriente de aire que no dé directamente hacia el bebé, ¿cierto? Y el cuidarlo de las corrientes externas, o sea, no sacarlo en corrientes frías, pues en noches frías, que por la mañana lo pueden sacar, sí, obviamente en la mañana, si hace un buen día lo pueden sacar, pero sí, que no esté con esos vientos que en realidad son los que, entre comillas, van a hacer que les dé la bronquitis, que todos nos dicen todas nuestras abuelas y nuestros papás, no salga que se infecte, no salga que se le aumente esa gripa. No, sí. Es uno toda la vida, crecimos todos buscando, oíste, ¿quién es el sereno? Es que, sí, que le tenemos ¿quién tanto es el miedo? sereno? ¿Quién es el sereno que sereno? le tenemos? O me cogió el sereno y por eso me volví así, ¿cierto? Exacto, entonces eso es como lo que dicen. O uno baja la ventana del carro y ven, y yo sí me puedo estar venteando, ¿no? Incluso a veces yo voy con mi niña para el colegio y tiene un poquito de gripe, yo le dije, no, sube la ventana, porque el clima es frío, entonces ese frío te va a hacer daño. Y después pienso, ¿será que sí? ¿Será que no? O sea, sí influye entonces particularmente en agravar corrientes frías, sobre todo el frío. Corrientes frías y obviamente directas, ¿cierto? Pero más frías. Ok, perfecto. ¿Las terapias respiratorias necesitamos un especialista como tú para hacerla en casa o la podemos hacer las mamás y los papás? Bueno, idealmente sí debe ser realizada por un especialista en terapia respiratoria. ¿Qué pueden manejar desde casa? Todo el tema del lavado nasal. Ese sí, ustedes se vuelven expertos y lo pueden realizar. El que nos explicaste ahorita. Exacto. Pero ya lo que es tema de nebulizaciones, de estímulo de tos, eso sí debe ser supervisado por un médico. Pues, por ejemplo, en el caso yo que trabajo con el doc, él, digamos, me dice, Dani, hay un paciente de tal manera, listo, ¿qué vamos a hacer? O sea, es un conjunto
y digamos que tratamos de cierta manera que todas las condiciones y el tratamiento que sea es totalmente idóneo y especializado para ese paciente, o sea, totalmente personalizado. Entonces a veces pasa que de pronto el paciente se enferma y vuelve al mes a presentar lo mismo y vuelve y repite lo mismo que realizó. Es que no siempre la tos es por el mismo origen, o sea, eso es lo que hay que estudiarlo y hay que mirar realmente de dónde viene. Entonces, ese es el punto, o sea, realmente la terapia respiratoria sí debe ser realizada sí o sí por un profesional, más que toda la parte del estímulo, porque no todos tienen, digamos, esa facilidad de poder mirar hasta qué punto puedo llegar a estimularlo, cuándo sé que debo de parar, cuándo creo que ya es necesario, entonces sí debe ser por un especialista. Bueno, y yo siento que hemos hablado mucho de la gripa, pues realmente ese fue el tema que nos convocó, pero hay algo que tú también has mencionado, Dani, que tiene que ver con la tos, y yo siento que es más cansona aún que la gripa. No sé ustedes en casa cómo lo vean, pero siento que es mucho más cansona, no deja dormir. ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros chiquitos, no solo con la terapia, sino desde la prevención? ¿Se puede prevenir la tos? ¿O eso es inherente a la gripa? Depende de la tos también, depende de la tos. La tos es un mecanismo de defensa de los bebés o de los niños para expulsar como todas esas secreciones que tienen, ¿cierto? Entonces, los antitusivos en general están contraindicados en el manejo de las gripas, ¿cierto? Porque le estoy quitando al bebé o al niño ese mecanismo de defensa. Si yo le quito la tos, entonces todo se me va a quedar ahí. Y voy a necesitar de una terapia respiratoria o de una nebulización para que en realidad todo ese moco fluya, ¿cierto? Entonces, por eso digo, depende de la tos. Hay una tos seca y hay una tos que es una tos productiva, o sea, con movilización, con flema, Okay. La que es con movilización de secreciones. Esa tos es diferente, ¿cierto? Esa tos es la que yo no debo tratar con nebulizaciones, con terapia respiratoria, debo tratar como con todos los mecanismos que yo tengo, con la hidratación mayor para que me ceda, ¿cierto? Me ceda la tos. Pero la tos seca es una tos que en ocasiones puede ser alérgica. Entonces, si es alérgica, ahí ya es otra cosa. Ahí ya la terapia respiratoria probablemente no nos va a servir, sino que ahí ya el manejo de la tos va a ser diferente y ahí de pronto algunos jarabes o algo nos puede ayudar de pronto a minimizar esa sintomatología. Pero no es a pararla. No es a pararla, sí, no es a pararla, solo que cuando es una tos seca probablemente el origen es otro. Probablemente cuando es una tos seca el origen es más alérgico. Entonces cuando es una tos de origen alérgico el manejo va a ser con inhaladores que probablemente lo que nos van a hacer es disminuirnos la inflamación a nivel de la vía respiratoria y con eso nos ayuda a disminuir esos accesos de tos. En los niños, y qué pena aquí si me extiendo un poquito, en los niños es muy común algo que se llama una laringotraqueitis aguda, que es el famoso croup de los niños, que la característica fundamental es una tos metálica, es una tos como de perro. Entonces usted escucha esa tos y usted no va a escuchar nada de flema. Que ahí es cuando nos asustamos demasiado. Claro, se asustan demasiado porque eso, y en realidad tienen razón, porque esa tos lo que hace es que inflama la vía respiratoria, pues al haber tanta tos metálica lo que indica es que la vía respiratoria se está cerrando y nos puede ocasionar una dificultad mucho mayor. Entonces es una de las indicaciones para ir a urgencias. Y la terapia respiratoria también nos ayuda, no solo con sacar la flema, movilizar, sino también a ir disminuyendo esos síntomas tan cansones de la tos. Sí, totalmente. Por ejemplo, en lo que dice el doc con respecto al croup, son pacientes que necesitan apoyo con nebulizaciones que ayudan a desinflamar. Cuando eso ocurre, es muy probable que después de que el paciente desinflame, empiece a movilizar secreciones. Entonces ahí ya uno tiene que entrar a mirar si requiere, por ejemplo, de estímulos, saber cómo vamos a sacar esas secreciones, porque claro, ya le va a dar espacio al aire para fluir y ya de esa manera entonces va a haber un poquito de producción de secreciones. Acá también añado algo a lo que dice el doc, y es que un motivo muy frecuente de consulta con el tema de la tos es el reflujo, que también pasa mucho en los chiquitos y son papás que no saben realmente cómo controlarlo. Entonces yo ahí siempre les digo, si uno no trata el reflujo, la tos probablemente no se va a quitar y la terapia pues será como pañitos de agua tibia realmente, pero no va a ser el tratamiento de base para esos casos. Sí o sí debe consultar para que identifiquen
qué es lo que está pasando y cómo se puede cambiar de pronto pues como el tema de la fórmula y demás, que ya el doc es el experto en este tema, pero sí suele ser también un motivo muy frecuente. Y una pregunta, cuando hay un paciente con un diagnóstico puntual como una persona que sea asmática, ¿la terapia respiratoria debe hacerse de manera frecuente o también puede dejarla de hacer o hacerla esporádicamente? Hay personas que lo hacen de manera preventiva, porque digamos que de cierta manera ayuda a mejorar su calidad de vida, a que no se sientan completamente aislados. Es decir, por ejemplo, hay pacientes que creen, que también es un mito, que las personas con asma no pueden realizar ejercicios. Eso es completamente falso, ¿cierto? O sea, uno tiene que realizar su vida común y corriente, simplemente tener un control de esos síntomas respiratorios, y para eso debe estar de la mano del especialista, sea que durante la actividad física utilice su inhalador o previo a la actividad física lo haga. Pero es completamente pues como manejable y tratable, o sea, pueden desarrollar su vida completamente normal. Ok, perfecto. Doc, yo tengo una duda y esta es muy personal y también es de esas que nos han dicho las abuelas, y es que a uno como ser humano no le repite una gripa, que siempre las gripas, los resfriados y los virus todos son diferentes. ¿Es cierto? Sí, en realidad es muy difícil como determinar cuál es el virus porque son muchos, demasiados. Inclusive en la vacunación, y enfatizando en eso, la influenza, los niños se deben vacunar contra influenza todos los años, porque cada año hay una cepa diferente, el virus muta, entonces obviamente se recomienda pues por las estaciones y por todo llega una cepa diferente de virus y eso nos hace que ellos tengan pues como manifestaciones diferentes. Entonces me puede dar una gripa esta semana y luego las gripas son producidas por tantos virus que en realidad es muy difícil determinar cuál es como el más frecuente para eso, ¿cierto? En hospitalizaciones hay virus muy grandes pues que son el rinovirus, que es el causante de las gripas también de los adultos y de los niños también, y por eso es el que más se pega. Ajá, okay. El virus sincitial respiratorio que produce las bronquiolitis, en los adultos solo nos da una moquerita y pues nosotros somos como normal, pero en el niño causa hospitalizaciones todo el tiempo. Entonces son como tips para determinar que si yo en mi casa tengo algún síntoma respiratorio, tengo algún resfriado, estoy maluco pues como en la parte de la garganta, tener mucho cuidado si tienes bebés menores de 2 años para el manejo de estos, porque se le puede pegar perfectamente. Claro, hay que cuidar a nuestros niños. Y ahí me surge otra duda, volviendo como un poquito a lo de la tos, porque en la tos en los adultos pues también genera como dolor en la espalda, como dolor en los pulmones. A los niños también debe suceder igual. También igual. Lo que pasa es que para ellos, como toda la sintomatología es nueva, entonces nosotros ya sabemos que si tosemos, entonces probablemente nos va a doler en tal parte, ellos no. Ellos probablemente son seres que simplemente se quejan y le pueden decir al papá, me duele, pero no, casi que ni les muestran dónde. O puede aparecer el llanto y... Exacto, el llanto y el papá dice, pero ¿dónde te duele? Y todo el niño llora y tose y llora. La tos, por ser un mecanismo de defensa y todo, es también un aumento de presión positiva dentro de tu tórax. Y es como si el tórax estuviera pegando completamente contra las costillas y contra los músculos. Entonces causa dolor en ellos. No, es que de verdad hay que hacer un esfuerzo grande para toser, o sea, es que total. de verdad. Y uno se cansa de toser, uno tose y el momentico está cansado ya. Sí, exacto. Sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Creciendo Juntas. Y regresamos con más de Creciendo Juntas, hablando acerca de gripa o alarma. Y haciendo el honor al nombre de este capítulo, yo quisiera preguntarle al Doc y a Dani, ¿cuáles son definitivamente, que nos queden así en los deditos de las manos, esos síntomas con los que decimos, vámonos ya para urgencias, para que nos queden súper claros? ¿Y cuáles son estos otros síntomas que le podamos dar manejo en casa? Bueno, los síntomas de alarma, como mencionaba ahorita el doctor, son principalmente aleteo nasal. También se pueden ver acá retracciones supraclaviculares, es decir, que se ve como esta necesidad de tomar aire. A veces también se les puede ver un poquito balanceo de cabeza. Se puede marcar mucho las costillitas. Se ve como el abdomen y el tórax como por partes diferentes, uno para un lado y el otro para el otro. También se puede ver en casos ya de donde hay mucho compromiso, somnolencia. Y también se puede ver coloración azulada. Okay. En la boquita y en los dedos. Esos sí son signos de que definitivamente hay que acudir a urgencias. Listo, Doc. ¿Y cuáles son esos que nos dan un poquito más de tranquilidad de espera y que le podemos dar manejo en casa?
Manejo en casa, digamos, congestión nasal, pero sin los signos de alarma, o sea, que tenga una respiración efectiva, que tú le veas el pechito al niño y que esté respirando como con un patrón adecuado. No les voy a dar números de cómo tienen que tomar, cuánto tiene que tomar la frecuencia respiratoria, porque me ha pasado con los pacientes que son muy juiciosos y toman específicamente. Y el problema en los niños, o no el problema, sino que la particularidad en los niños es que los niños no tienen una respiración constante. Okay. Entonces, probablemente los otros signos de alarma son más importantes que saber cuántas respiraciones tienen en un minuto. La congestión nasal entonces, pero que no sea grande, que no haya fiebre, ¿cierto? O fiebre mayor de 38, pues que es obviamente la definición, y que coma. Perfecto. Eso es súper importante. Sí. También hoy hemos hecho todos los recuerdos de la abuela. Desde que el enfermo coma es porque está aliviado. Pero es verdad, la intolerancia a la vía oral es uno de los factores fundamentales, o es uno de los, digamos, de los síntomas fundamentales para consulta a urgencias. No se debe dejar el niño en la casa si está vomitando o si no te está comiendo por el riesgo de deshidratación con una gripe. Perfecto. Y vamos llegando así al final de nuestro programa, pero antes de irnos vamos a mitos y realidades. Pero ahora bien, Doc y Dani, para que esto funcione, ustedes me tienen que contestar al mismo tiempo, mito o realidad. ¿Listos? Santo Dios. Mito o realidad. ¿Preparados? Preparadas. Entonces, mito o realidad. Todo niño que respira por la boca tiene algún problema respiratorio. Mito. No te me quedes, no te me quedes. Entonces, los papás suelen detectar que algo no está bien antes de saber exactamente qué es. Realidad. Sí. Si los mocos son verdes, automáticamente necesita antibiótico. Mito. Hay niños que terminan en urgencias más por la ansiedad de los adultos que por la enfermedad. Realidad. La mejor forma de saber si un niño está grave es ver qué tan activo sigue siendo. Realidad. Google ha enviado más niños sanos a urgencias que muchas enfermedades respiratorias. Realidad. Una noche sin dormir puede preocupar más a los padres que la enfermedad del niño. Realidad. Agotar. Escuchar respirar a un niño dormido dice más de su estado que muchas aplicaciones de celular. Realidad. Hay papás que reconocen el sonido de la tos de su hijo mejor. Hay papás que reconocen el sonido de la tos de su hijo mejor que su canción favorita. Realidad. A veces el problema no es la gripa, es que esperamos que un niño nunca se enferme. Realidad. Este body es de esas prendas protagonistas que elevan cualquier look y te hacen sentir segura desde el primer momento. Gracias a Infinito Oficial por acompañarme una vez más en Creciendo Juntas y a Sharon Makeup Artist por el maquillaje de hoy. Bueno, yo sé que tengo muy poquitos minutos, pero no me puedo ir sin hacer esa pregunta. ¿Es normal que un menor de 7 años hacia abajo ronque? No. No. Listo. No. Ese tema lo tendremos en nuestro próximo capítulo de Creciendo Juntas. Doc, Dani, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Me gustaría mucho que antes de irnos, cada uno de ustedes deje un mensaje, una semillita sembrada en todos estos corazones que nos ven. Bueno, para todos les mando un abrazo, muchas gracias por estar pendientes y compartir con nosotros este espacio de conocimiento y de resolver dudas para todos los papás y para todas las mamás también en todo su entorno familiar. Mi propósito de ahora en adelante va a continuar brindando toda la ayuda necesaria a todos los chiquis en la consulta y tanto también en la unidad neonatal para que crezcan grandes, fuertes y resolver a todos esos papás las dudas que tengan. Así que cuenten conmigo y a la orden para lo que necesiten. Doctor, muchas gracias. Bueno, Dani. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Espero que haya sido muy provechoso, que tengan ya las herramientas básicas sí o sí para que puedan combatir esos cuadros respiratorios en casa.
En mis redes sociales subo mucho contenido informativo, me encanta enseñar, entonces estoy súper a disposición de todos ustedes para que puedan aprender junto a mí y ya saben que tienen un apoyo en el cuidado respiratorio de sus hijos. Muchas gracias nuevamente a los dos, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Yo sé que este capítulo fue de mucho aprendizaje para todos y para todas. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.